Hola a todos, otra vez Hare Krishna. Pues ya que les paso a dejar el siguiente resumen del tema que vimos sobre Sankhya. El tema de esta ocasión fue el orden secuencial de la creación de los 5 elementos, los 5 objetos de los sentidos y los 5 sentidos cognitivos. Entonces, nada más para recordar un poquito, acuérdense que habíamos visto que había tres modalidades, de acuerdo a las cuales daban origen a ciertas cosas cuando se combinaban con el ego material o el ego falso. Entonces teníamos que estaba la modalidad de la bondad más el ego generaban la mente, la pasión más el ego generaban la inteligencia. Entonces lo material va a ser una combinación del ego más la ignorancia. Entonces tenemos en primera instancia la energía sexual de Krishna, así es como la manifiestan en este libro, así, energía sexual de Krishna, que al combinarse al animar, por así decirlo, o al deteriorarse por el egoísmo y por la ignorancia, lo que generan, lo primero de todo, es el sonido. El sonido aquí lo manifiestan que cuando se crea el sonido, solamente, por así decirlo, existe un espacio. Yo lo entiendo que es como un espacio, pues así, literal, como el espacio exterior, en donde no hay aire, donde no puede haber fuego, no puede haber agua ni nada, simplemente es espacio. Entonces, en este espacio es donde habita el sonido. Decimos que el sonido es esa, digamos, cualidad, ese elemento que es capaz de llevar un mensaje. Por ejemplo, en el lenguaje hablado nuestro, pues ese sonido que emanamos lo que hace es llevar un mensaje. Si ese mensaje es un conocimiento védico, se le llama apaurusa. Y si ese mensaje es cualquier otro conocimiento, se le llama sruti. Eso de apaurusa, decía ahí que significaba que es las palabras que no las pueden decir la entidad viviente, sino en este caso sería pues directamente Dios o Krishna. Y bueno, tenemos que el sonido, al crear el espacio, da origen también a los pensamientos o a la mente. Estos, pues, sin tener un medio en donde se transmitan, por ejemplo, sin tener aire, nosotros podemos tener pensamientos o podemos tener ideas en nuestra mente. Eso es gracias a ese espacio principal y a la influencia del sonido en ellos. Y ahí tenían un ejemplo, que es la televisión, en el cual sin un medio físico como tal, por ejemplo sin aire, sin nada, pueden transmitir una imagen, pueden transmitir un sonido, pueden transmitir algo a una distancia pues considerable, y eso es un ejemplo, la televisión. Esta mente es muy importante porque decía allí que de acuerdo a nuestra situación mental antes de morir, nosotros podemos influenciar de manera directa el siguiente nacimiento. Y pues en el Gita dice eso, que el que termina esta vida o el que muere de esta vida con conocimiento de Krishna, y si lo hace meditando y pensando en él, al siguiente nacimiento nace junto con Krishna. O sea, esta situación que está ocupando su mente, esa idea, esa energía que está en esa materia principal, en ese elemento primario que es el sonido, la mente, es lo que nos determina el siguiente nacimiento. Bueno, tenemos que del sonido se genera el éter, y el éter lo nombran muchas veces que es el cielo, o sea, el cielo etéreo, dicen en algunas partes, en otras dice éter y en otras dice cielo, pero todo es un sinónimo. Y ese cielo no es más que ese espacio del que estábamos hablando antes. El espacio es lo mismo que el cielo. Y de ese éter, digamos, el órgano en nuestro cuerpo que es el receptor de eso es el oído. Y bueno, aquí hago una pausita y vamos a ver vamos a hablar de estas cosas. Lo que se percibe son los 5 objetos de los sentidos,
el medio transmisor son los 5 elementos y los órganos receptores son los sentidos cognitivos. Entonces, lo que se percibe en este ejemplo sería el sonido. El medio transmisor es el éter o el cielo y el órgano receptor es el oído. Bueno, entonces el éter que salió del sonido, mediante la influencia del tiempo, así lo llamaban, al paso del tiempo, da origen al tacto, y el tacto da origen al aire. O sea, éter más tiempo da igual a aire o tacto. En el tacto tenemos que se genera, por así decirlo, una dualidad. Aquí podemos diferenciar entre lo que es blando y lo que es duro, lo que es frío y lo que es cálido, y pues obviamente todas las escalas que hay entre estas dos medidas. Lo rugoso, todo lo podemos sentir por medio del tacto, y les digo, contiene esta dualidad. Y vemos que el aire es el medio por el que permite principalmente el movimiento. Movimiento de dos cosas: del sonido, que es lo primero que se había originado, y también de cuerpos físicos. Decía allí que podemos ver el efecto del aire, por ejemplo, al mover las hojas de un árbol, que no es, por así decirlo, una fuerza visible, pero sabemos que hay aire porque las hojas se están moviendo. Del mismo modo, el sonido no se puede mover si no hay aire, y pues eso lo aplicamos directamente a la física que explicamos nosotros los humanos, que en el espacio exterior donde no hay aire, pues tampoco se puede transmitir sonido. Entonces pues solamente es confirmar eso. Lo que sí dice que también que el aire es responsable como tal, casi directamente junto con el sonido y de lo que hay en la mente, de la situación mental antes de morir. Entonces el aire, la mente, son las que influencian esa situación antes de morir y por lo tanto el siguiente nacimiento. Y bueno, del aire también se genera el sentido táctil, que es simplemente el órgano receptor, en este caso nuestra piel, que es con lo que percibimos ese aire y ese tacto. También ahí hablaba algo de que una mala circulación del aire es lo que origina todas las enfermedades. Entonces de ahí que, según el conocimiento ayurvédico, una buena circulación del aire es la cura para ciertas enfermedades. También recuerdo que leí en el Gita, en los argumentos que pone ahí Swami Prabhupada, que hay varios tipos de yoga, y hay ciertos tipos de yoga que se concentran simplemente en el aire, en la respiración, y que con ellos se puede conseguir, por ejemplo, sanarse de algunas enfermedades o incluso tener una vida mucho más prolongada, simplemente con el aire, con respirar. O sea, con regular la entrada y salida del aire es como podemos sostener o mantener esa vida. Y bueno, también decía que el aire, junto con el destino, así lo nombraban, destino, y con interacción con la mente, daban origen a la forma y al fuego, que es más o menos la equivalencia. Y esta forma no precisamente es la forma convencional, sino que puede ser una forma analítica, por ejemplo, en conocimientos que tengamos. Al nosotros interiorizar esos conocimientos, ya le estamos dando una forma. Puede ser una forma visual, que es como la que se nos viene a la mente primero, de una casa, un perro, un árbol. Y también puede haber forma, por ejemplo, con el sentido del tacto, con el sentido del gusto por medio de los sabores. Si nosotros probamos algo, si nosotros tocamos algo, interiormente en esta mente le damos una forma. A eso se refiere esto. Y como les digo, de la forma sale el fuego, que allí decía que el fuego influencia mucho el estómago, que gracias al fuego, que por así decirlo anima el estómago, es como se lleva a cabo la digestión. Y también ciertas enfermedades en las que no hay una buena digestión, por ejemplo que no hay hambre, no hay sed, es una deficiencia de ese fuego.
Entonces, el fuego también tiene la característica de proveer de luz y proveer de calor. Entonces, es un elemento importante, y de este elemento surge la vista, que es el órgano receptor de este elemento y que lo que percibe es la forma. Y bueno, del fuego, y decía eso así como tal, del fuego junto con disposiciones superiores se genera el sabor. Y el sabor, pues dice ahí que originalmente es uno solo, el sabor, pero al modificarse con diferentes sustancias se generan toda la variedad de sabores que conocemos, pues nosotras las entidades vivientes, el dulce, el salado, el agrio, amargo, todo eso es nada más la modificación de ciertas sustancias que modifican ese sabor original, ese sabor que es uno. Entonces, el sabor, su medio transmisor es el agua. El agua también es muy importante, ya que el agua, es la que mantiene la vida. Por ejemplo, ahí nos decía que el agua es capaz de aliviar el hambre en personas que están haciendo ayuno, que no tienen ningún alimento. Si toman un poquito de agua, se alivia el hambre. Entonces, el agua tiene la característica que alivia el hambre al igual que el fuego. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que el agua tiene las mismas características del fuego más una más, que por ejemplo en este caso es la del sabor. Ahorita le voy a explicar un poquito más. Y bueno, del agua, el órgano receptor es la lengua, en este caso el gusto, el sentido del gusto, y el ejemplo de eso nos da de que en la lengua siempre hay saliva. Entonces, siempre el agua es la que está presente para percibir esos sabores. Bueno, el agua también tiene la capacidad de humedecer, transformar y modificar. Ahí nos ponía muchos ejemplos de cómo el agua transforma o modifica todos los materiales. Por ejemplo, si el agua se mezcla con la tierra, se genera el barro, y del barro podemos fabricar ladrillos, y de los ladrillos podemos hacer una casa, pero que en realidad la esencia de esa casa es agua, porque el agua es la que transforma. Y del mismo modo, la interacción del agua junto con el sabor, más, aquí también lo dice, ciertas disposiciones superiores dan origen a el olor. Y el olor, al igual que el sabor, es uno originalmente, pero de acuerdo a diferentes interacciones con sustancias, se modifica y genera todo el espectro de olores que nosotros percibimos. El olor da origen a la tierra, y la tierra es, digamos, antes la tierra da origen también al olfato, que es el órgano receptor de ese olor. Y ahora sí, la tierra, decía allí que era la transformación final de toda entidad viviente. Nosotros, la vida como la conocemos, se origina a partir de esa formación de la tierra. O sea, antes de la tierra no había vida como la conocemos. Les digo, es el orden secuencial, es más como una escalerita, más que una tabla, es como una escalera. El sonido, bueno, estaba el componente original, que es Krishna, influenciado por el egoísmo y la ignorancia, se genera el sonido. Del sonido el éter, del éter el tacto, del tacto el aire, del aire el fuego, del fuego la forma y la vista, y a partir del fuego el sabor, el agua, el gusto, y del agua se genera la tierra. Entonces, hasta después de que se genera la tierra es como se genera la vida. Entonces, toda entidad viviente surge a partir de la tierra, obviamente con la interacción de todos los demás elementos. Entonces nos decía que la tierra permite un modelado de todos los demás elementos en su forma burda. La tierra lo que hace es modelarlos para generar pues la vida, como les digo, como la conocemos actualmente. Con ese modelado es como se perciben todos los distintos elementos. Ahorita les explico más eso. Y por ejemplo, con la tierra podemos hacer representaciones sagradas y no sagradas, tanto de dioses, de semidioses. Podemos hacer todas las representaciones, porque ya es como el producto final de esa energía material. Y pues la tierra es donde se sostiene todo lo que nos imaginemos se sostiene gracias a la tierra. Bueno, volviendo ya a los puntos que me salté.
dice que en la tierra se perciben todos los distintos elementos. Y esto es porque dice que la causa se encuentra en su efecto. Eso es todo, o sea, la tierra es el efecto del agua. Entonces, por lo tanto, la tierra también contiene a su causa, o sea, el agua. El agua sostiene a la tierra, es lo que dice aquí. La causa, en este caso el agua, se encuentra en su efecto, en este caso la tierra. Y como el agua es el efecto del fuego, pues entonces el agua también contiene fuego. Y como el fuego es el efecto del aire, pues también contiene su causa, que es el aire. Y el aire, como es el efecto del sonido o del éter, pues también contiene a este sonido o a este éter. Entonces de ahí que dice que la causa se encuentra en su efecto. Entonces vemos que según el avance espiritual siempre nos tenemos que dirigir hacia el sonido. Ahí nos dice que pues nosotros estamos, digamos, en un punto más bajo de la tierra. Nosotros ya somos las entidades vivientes que surgieron de la tierra. Entonces, si queremos llegar a la conciencia de Krishna, tenemos que acercarnos hacia el sonido. El avance espiritual siempre va a ir hacia el sonido. Entonces tenemos que ir escalando todo esto, irlo escalando hasta llegar al sonido. Debemos que el sonido, de ahí se deriva pues la vibración trascendental que es Hare Krishna, y que este sonido es lo que nos hace que nos elevemos hacia Dios. De hecho ahí dice que el primer ser, que es Brahma, el ser viviente primero, Brahma, pues en ese entonces no había ninguna otra entidad viviente. Entonces alguien le habló y por consecuencia, como no había nadie más, esa persona que le habló desde dentro de él, dentro de Brahma, y era Krishna. Y Krishna le dio el conocimiento védico. Y ya sabemos que la asociación discipular primera se origina a partir de Brahma. Entonces ese conocimiento védico se sigue dando, y sí, sobre todo es por medio del oído. Y ese ejemplo lo tenemos en Arjuna, que pues siendo una entidad viviente condicionada, llena de defectos, llena de sentimientos, de preferencias y pues de todo, o sea, inmerso en todo el Maya, al escuchar simplemente las palabras de Krishna, pudo elevarse y pudo ser parte de esa sucesión discipular. O sea, él está tomando el rol de Brahma, porque pues sabemos que las sucesiones discipulares se rompen. Entonces, eso es lo importante a resaltar de aquí, que mediante el sonido es como podemos acercarnos más a Krishna, y tenemos que pasar por todo esto para generar la vida, y por consecuencia nosotros que ya estamos vivos hay que elevarnos, por así decirlo, en el sentido inverso, hasta llegar otra vez al sonido, la vibración trascendental del Señor, el cantar Hare Krishna para poder llegar a Él. Y bueno, aquí un como resumencito. No entendí muy bien qué eran los elementos primarios, más el ego falso, que es lo que ya habíamos dicho, más los elementos densos, que son los que vimos, y el Mahatattva, que es como la energía de Krishna. Se generan los átomos. Por consiguiente, en cada átomo hay algo que se llama Paramatma, que es esa parte viviente de Krishna. Y de ahí que muchos dicen que Krishna vive dentro de nosotros, y sí, literal está animando a todos y a cada uno de los átomos que conforman el mundo material que tenemos, porque sin él pues la materia sería, digamos, inerte, no tendría ningún chiste, que era como estaba antes. Entonces el conjunto de todos esos átomos generan algo que se llama el ser cósmico, y el ser cósmico no es más que la materia burda más la energía de Krishna. Y bueno, para finalizar, ahí nos hablaba de cierta escala de creación del universo. Ese ser cósmico que les hablé apenas ahorita, el ser cósmico, que son el conjunto de todos los átomos y que es lo mismo que la materia más la energía de Krishna, es esto, lo que nosotros llamamos el cielo universal, que es el cuerpo universal del Señor. Este cuerpo universal es, digamos, lo que nosotros podemos percibir. Nos decía que este cuerpo universal está formado por los sistemas planetarios, que es lo mismo que se llama Virat Purusa. Y estos sistemas planetarios pues solamente son representaciones de Krishna. Ponía ahí el ejemplo de que Brahmaloka es un planeta
que representa la cabeza de Krishna. La Tierra representa el estómago y Pitala representa los pies. Estos solo son planetas. El conjunto de todos estos planetas forman el cuerpo universal del Señor. Que es lo que nosotros podemos percibirlo, pero eso no es todo lo que existe, sino que 10 veces más grande que ese cuerpo universal, o de este cielo universal, hay un universo más grande que está predominado por agua. O sea, a este huevo lo nombran así también, huevo universal, es lo que percibimos, que es inmensamente grande, y dice de hecho que ni siquiera los hombres podemos comprender esto. No hemos tenido la tecnología para determinar el tamaño real del universo. Y miren, les voy a mostrar algo. Miren esto que ven aquí. Si googlean fondo cósmico de microondas, bueno, les digo porque a mí me gusta mucho la física. Si googlean fondo cósmico de microondas, esta es, digamos, la imagen más antigua que tenemos de nuestro universo. ¿Y qué forma tiene? Forma de huevo. Lo que dice ahí las escrituras védicas, que es una forma de huevo, ese huevo universal. Entonces, esto es lo más que podemos comprender del tamaño de nuestro universo, que en realidad solamente es esto, el cuerpo universal del Señor, y que ni siquiera lo hemos comprendido del todo. Sobre eso, 10 veces más grande, hay una capa de agua. Y 10 veces más grande que esa agua, hay una capa de fuego. Y 10 veces más grande que el fuego, hay una capa de aire. Y 10 veces más grande que ese aire, está una capa de cielo, o en este caso sería éter, que es la traducción que nos dan. Y 10 veces más grande que esa capa de éter está el Mahatattva, que es la energía de Krishna. Y dice que todo eso está cubierto por una capa que es Padhana, que es, digamos, esto sí sería la forma trascendental del Señor, esto grande. Y nosotros ni siquiera hemos llegado a comprender ni siquiera esto. Entonces, decimos que esta forma trascendental del Señor es Krishna, pero Krishna, por así decirlo, se reduce y forma purusas. Y esas purusas van desde el Adipurusa, que es la forma trascendental de Krishna, pasando por los avataras purusa, que son, por ejemplo, las encarnaciones de Krishna como Vishnu, o sea, seres como, por así decirlo, semidioses, que tienen funciones específicas, y hasta llegar al Virat Purusa, que es el Virat Purusa, es este cielo universal o este cuerpo universal del Señor, que es como se manifiesta ante nosotros para poderlo comprender. Y Krishna dice, nadie es más grande que yo. Entonces Krishna es todo esto. No hay nada más grande que Él. Y bueno, en resumen, para finalizar esto, porque ya me tardé un poquito, vemos que Krishna primero crea la materia, después Krishna agita esa materia con su energía sexual y genera un universo. Después Krishna se deposita en ese mismo universo, en esos átomos, en todo lo que conforma ese universo, y pues es lo que conocemos hasta ahorita. Entonces vemos que pues Krishna lo es todo. Krishna es el que crea, Krishna es el que transforma, y Krishna es el que habita ese universo. Al final de cuentas, pues de ahí que dicen que todos somos uno, y ese uno, esa superalma, es Krishna. O sea, en realidad sí, todos formamos parte de Krishna, y Krishna pues es todo esto que no podemos ni siquiera imaginar, ni la ciencia, les digo, si la ciencia ni siquiera ha logrado dilucidar esto, imagínense cuánto podría tardarse en hacer todo esto. Y bueno, eso es todo. Espero lo hayan entendido. Les voy a subir las imágenes para que las chequen igual con más calma. Traten de entenderle, porque sí, creo que cada capítulo está más complejo. Entonces, ahí entiéndale pues como ustedes puedan. Y ya, Hare Krishna.